Buenas noches, mis hermanos. ¿Cómo estás? Tu hermano David saludándote un día más en este tu canal, Cristo vive por siempre, que te pido por favor que te suscribas y compartas por favor el mensaje que se da aquí, que son predicaciones saliditas de la fuente que es la palabra de Dios. Hermano, en esta noche vamos a entrar ya en materia, porque vamos a hablar de un tema muy importante, como siempre lo digo. Los temas, las predicaciones que salen de las Santas Escrituras son importantísimas, son un instructivo para nuestras vidas, para nuestro caminar diario, día a día. El instructivo nos ayuda a ir por el buen camino. Recuerda, hermano, paz y bien. Vamos a empezar entonces. Un saludo para todos y comenzamos. El mensaje, la predicación de hoy es algo serio, se llama advertencia, el fin de los tiempos como los días de Noé. Y para eso vamos a empezar con un texto bíblico, ¿sí? El texto principal de esta prédica, que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo del 26 al 27. Hermano, vamos a poner atención, por favor. ¿Sí? Dice así: en los días del Hijo del Hombre sucederá lo mismo que en tiempos de Noé. La gente comía, bebía y se casaban hombres y mujeres hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio que los hizo perecer a todos, ¿sí? A todos. Entonces, este es el texto principal, porque vamos a ir escudriñando cómo es que nuestro Señor Jesús dice que cuando venga el Hijo del Hombre, todo va a ser como los tiempos de Noé. ¿Qué es lo que pasaba en los tiempos de Noé hace muchísimos años? ¿Qué pasaba? ¿Cuáles eran las condiciones de aquellos tiempos de Noé? Todos sabemos la historia de Noé, ¿verdad? Que construyó una arca construyó por instrucciones de nuestro Dios Padre, ¿sí? Y vino el diluvio, todo lo sabemos de alguna manera. Pero ¿qué había en esos tiempos de Noé? ¿Sí? Que se están comparando con los tiempos cuando venga nuestro Señor Jesús. ¿Qué pasaba en esos tiempos? En primer lugar, había muchísima maldad, ¿sí? Todas las personas escogían seguir los caminos del mal. En aquellos tiempos no había piedad, no había misericordia, el amor al prójimo, todo estaba frío y había una pobreza espiritual, había egoísmo, había codicia, ¿sí? Entonces, había muchísima maldad. Y eso vamos a ir viendo un comparativo con lo que está pasando ahorita en el mundo. Ve pensando, hermano, habrá maldad en el mundo, y creo que los niveles de maldad en este mundo actual, en este 2021, están a la alza. De todo tipo de maldad, por todos los caminos, hay muchísimas cosas que se están ocasionando, que se están sucediendo y son pura maldad. Pero vamos a ir poco a poquito. Entonces, también en los tiempos de Noé, de acuerdo a la palabra de Dios, en el Génesis capítulo 6, versículo 5, dice así: vio Dios que la maldad del hombre aquí en la tierra era grande, y que todos sus pensamientos tendían siempre al mal. Así nos lo confirma la palabra de Dios, que todo pensamiento del ser humano era dirigido a la maldad. Cómo sacar ventaja, cómo hacer daño al otro, cómo siempre velar por sus propios intereses. Había muchísima maldad. Yo creo que la única diferencia es que anteriormente, en esa época en los tiempos de Noé, no había esa tecnología como hay ahorita. Y la tecnología ahorita que está, tú sabes que se utiliza, es buenísima, pero si la utilizas para el mal, puedes hacer muchísimo daño. Entonces, hermano, ¿sí? Las personas
preferían la maldad y pensaban en la maldad. Y eso vio Dios, vio eso, que su creación estaba pensando siempre en el mal. Y por eso dice así, estamos hablando, sí, de los tiempos de Noé. Génesis capítulo 6, versículo 6, dice: se arrepintió pues de haber creado al hombre y se afligió su corazón. Dios Padre vio tanta maldad, tantísima maldad en esos tiempos de Noé, que se arrepintió. No es que se haya equivocado, porque Dios nunca se equivoca, es soberano y es perfecto y siempre tiene el control. Solamente se arrepintió porque el hombre se extravió, prefirió la maldad, las tinieblas. Hermano, ve haciendo un comparativo con las fechas de hoy, con la actualidad. Entonces, ¿qué pasó? Aquí nos muestra que Dios tiene corazón. Dios nos ama, Dios siente. Vio a sus hijos tanta maldad y Él se afligió. Como buen padre, si nosotros somos padres de familia, vemos a nuestros hijos por mal camino, igual nos afligimos y nos sentimos mal. Igual fue así Dios. En el versículo de Génesis 6, versículo 7, fíjate lo que dice ya el Señor. Yo creo que vio la maldad y vio que se sintió mal, y dice así en ese versículo, dijo: borraré de la superficie de la tierra a esta humanidad que he creado, y lo mismo haré con los animales y los reptiles y las aves, pues me pesa haberlos creado. El Señor Dios Padre estaba arrepentido de haber creado una humanidad que se inclinó a la maldad. Él estaba decretando que iba a exterminar todo ser viviente, todo. No iba a quedar ni un ave, no iba a quedar ni un reptil, ni un pez, todo lo iba a exterminar. Él quería volver a hacer algo más adelante que ahorita te voy a explicar, pero quería desaparecer todo. Estaba arrepentido totalmente, ¿sí? Vio en esos tiempos de Noé, vio una sociedad perversa, hermano, perversa, que se rehusaba a arrepentirse, ¿sí? Le dice a Noé, porque en Noé encontró favor en Dios. O sea, Dios vio a Noé, vio Noé y lo vio como la única persona que era justa, que temía a Dios. Lo vio y le otorgó misericordia. Entonces le dice que construya un arca y le da las medidas y le dice: tú y tu familia, sí, se salvarán. Entonces Dios exterminó todo y solamente le dejó a Noé, ¿sí? El privilegio de salvarse. Y eso dice en el Génesis capítulo 7, versículo 1. Dios dijo a Noé: entra en el arca, tú y tu familia, pues tú eres el único justo que he encontrado en esta generación. Hermano, yo creo que se sintió de alguna manera dichoso Noé, pero temeroso por lo que iba a pasar. Yo creo que Noé, al construir el arca, tuvo que soportar burlas, tuvo que soportar insultos, tuvo que soportar todo. ¿Y cómo es que pudo soportar? Por la fe. Noé creía en lo que le había dicho Dios, que venía un castigo para la humanidad y que él y su familia eran los únicos que se iban a salvar. Y él creyó, obedeció, hermano, obedeció. ¿Qué tal si Noé hubiera dicho: no, que fue un sueño, es más, no voy a hacer nada? Igual, hubiera pasado algo igual, ¿sí? El diluvio. Pero aquí en este caso, lo que hizo Noé fue algo que tú y yo, hermano, tenemos que hacer. A pesar de que la gente se burle, a pesar de que sea difícil el camino, el buen camino, que sea la adversidad, que vengan los problemas, la enfermedad, los miedos, no tenemos que salirnos del camino, no tenemos que desobedecer,
Tenemos que obedecer a Dios para ser una persona justa delante de Dios. Dios vio a Noé que era el único justo y le dio el favor, le dio su gracia, le dio su protección. Si tú, hermano, actúas como Noé, tú y yo actuamos como Noé, personas justas, ante todo, siempre en oración, Dios nos va a favorecer, Dios nos va a ayudar, nos va a librar de peligros inminentes que están allá afuera. A ti y a tu familia. ¿Por qué salva a su familia? ¿Sí? Salva a Noé y por consideración a Noé salva a su familia. Entonces tú sé como Noé, sigue adelante y por consideración a ti Dios va a salvar a tu familia porque Dios es bueno y es justo. Él es todopoderoso. Entonces así estaban los tiempos allá de Noé. Una maldad, wow. Pero era una maldad tan así, tan fuerte, tan notoria, que Dios Padre dijo: hasta aquí. Imagínate cómo estaba esa maldad. Nadie creía en él y solamente de esa generación, o sea, de todo el mundo, solamente encontró a uno justo que era Noé. Imagínate cómo estaba esa maldad. Ahora, ¿qué pasa ahora en la actualidad? Acuérdate, hermano, que estamos hablando de un tema muy importante que se llama advertencia, el fin de los tiempos como los días de Noé. Ya vimos lo que es ahí en los tiempos de Noé. Ahora vamos a ver la actualidad. Pero para eso déjame leerte la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 al 5. Hermano, eso se pone interesante porque esto es de vida y muerte. Esto es algo que tú y yo tenemos que sellarlo y grabarlo en nuestra mente. Tenemos que siempre vivir con esto. Aguas, porque vendrá todo como un relámpago, así como llegó el diluvio. Toda la gente bebía, toda la gente se casaba, toda la gente estaba distraída, no pensaba en Dios, toda la gente estaba en lo suyo. De repente vino el diluvio, se cerraron las puertas y ya no hubo salvación. Hay que poner siempre atención en estos tiempos que están pasando. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5, dice así, has de saber que en los últimos días vendrán momentos difíciles. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, farsantes, orgullosos, chismosos, rebeldes con sus padres, ingratos, sin respeto a la religión. No tendrán cariño ni sabrán perdonar, serán calumniadores, desenfrenados, crueles, enemigos del bien, traidores, sinvergüenzas, llenos de orgullo, más amigos de los placeres que de Dios. Y eso es la actualidad. Eso es ya en tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Eso dice Pablo, le dice a Timoteo esto que te acabo de decir, ¿sí? Vendrán en los últimos días, cuando venga ese día del Señor, ese juicio, ¿sí? Habrá en la faz de la tierra, habrá ese tipo de personas que te acabo de mencionar. Y tú sabes que todo existe y existe en abundancia, los chismes, ¿sí? Los ingratos, los rebeldes con sus padres, los crueles, los enemigos de la paz, pululan, se dice, ¿verdad? Están ya aquí. ¿Ok? Entonces, en la actualidad, la violencia se ha incrementado. Se ha incrementado, hermano. ¿Sí? Todo tipo de violencia. Se han utilizado las redes sociales y muchas cosas para la violencia. En la actualidad, ¿sí? También se ha practicado y se ha legalizado el aborto, ¿sí? Excusando eso de que la mujer tiene derecho a hacer lo que quiera con su cuerpo y etcétera, lo que sea, pero es un aborto, ¿sí? Hay hasta ataques terroristas en todo el mundo, ¿sí? Ahora, como los días de Noé, estamos viviendo una cultura creciente de irrespeto por la vida humana. Eso está pasando. Lo que pasaba en los tiempos de Noé, están pasando ahorita. Están excluyendo, lo hacen a un lado a Dios
Están excluyendo a Dios de los sistemas políticos y de las leyes que se aprueban. Las personas de los sistemas políticos, cualquier sistema político, o aquellos congresos donde se van a emitir y se aprueban leyes, nunca toman en cuenta a Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Cómo sería la sociedad si antes de dar un paso esos políticos dijeran, a ver, momento, ¿qué dice Dios? Y no lo hacen, buscan sus propios intereses. El aborto está legalizado en muchas partes. La pedofilia está a punto de legalizarse en algunos estados de la Unión Americana. Imagínate dónde vamos a llegar. Y así, todo lo que, como lo he comentado en otros videos, todo lo que era malo, ya lo ven bueno. Y lo que era bueno, lo ven malo. Por eso hay tanta maldad. El diluvio y la destrucción, vamos a poner la comparación de las ciudades de Sodoma y Gomorra, son claros ejemplos del castigo por la desobediencia a Dios. ¿Sí? En los tiempos de Noé vino un diluvio por desobediencia. Dios se hartó, Dios se cansó, Dios se arrepintió de lo que había creado. Dios al ser humano le dio libre albedrío y él decidió hacer el mal. Por eso viene el castigo. Y actualmente, hermano, antes de que venga nuestro Señor Jesucristo, está ahorita el tiempo de misericordia, de gracia, y no lo estamos aprovechando. Estamos siguiendo los mismos ejemplos, las mismas situaciones que se vivió en los tiempos de Noé. Estamos viviendo ahorita lo mismo y aún más, hermano, porque tenemos tecnología, tenemos otra cosa. No quieren saber nada de Dios, ¿sí? Y aguas, porque la ira del Señor va a ser grande, más grande que en Sodoma y Gomorra, y más grande que el diluvio. El siguiente juicio que venga a nuestro Señor Jesús va a ser por medio de fuego, ya no va a ser por agua. Dios Padre prometió que ya no más iba a castigar a la humanidad con agua, y la castigó con 40 días y 40 noches lloviendo intensas, cascadas eran eso. Por eso estuvo así. Ya no más iba a castigar, y nos dio a la humanidad como una señal, dio el arco iris. Cada vez que tú ves el arco iris, tienes que mirar y decir: Dios está con nosotros. Ese es el sello que Dios puso para nosotros en el cielo, para acordarnos y acordarse Dios de que ya no iba a castigar a la humanidad de esa manera. Pero la misma humanidad se está ganando castigos. Se está ganando castigos, y el próximo castigo va a ser con fuego. Pero aquel que está en el camino del Señor, aquel que lucha por cambiar, por llevar la palabra de Dios, por orar, ayunar, no tiene nada que temer cuando venga Jesús. Al contrario, Señor, ya llegaste por nosotros, por tu iglesia. Eso es lo que va a esperar el buen cristiano. Pero el que está haciendo todas esas cosas, como en los tiempos de Noé, se va a querer esconderse, pero no hay dónde esconderse. Existe un peligro inminente para las personas que rechazan el misericordioso llamado de Dios al arrepentimiento. Es un peligro, hermano. Por eso lo decía, esto es de vida o muerte. Todos los que estaban ahí en la época de Noé, excepto la familia de Noé y el mismo Noé, todos murieron. Todos. No quedó ni uno vivo. Pues así va a pasar ahora también. Así va a pasar cuando venga el Señor y empiece a separar las personas buenas y las personas malas, ¿sí? Y cada quien va a responder de acuerdo a sus obras. Y además, déjame leerte aquí lo que dice la carta de Romanos, capítulo 2, versículo del 5 al 6. Dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras.
La persona que está haciendo mal, ¿sí? Está acumulando ira, y esa ira vendrá del Señor, ¿sí? Está acumulando tinieblas, está acumulando un castigo eterno para él mismo y no se da cuenta. Así como en los tiempos de Noé, vendrá esto y caerá en una trampa, ¿sí? Y se cerrarán las puertas y ya no habrá escape alguno. Cuando veamos venir al Hijo del Hombre, cuando veamos venir a Jesucristo en su misericordia, ¿sí? Con sus ángeles, ¿qué vamos a pensar? Los que estemos en Cristo, gloria a Dios, y los que no, ¿qué van a pensar cuando ven a Cristo así? Se van a arrepentir, ya es demasiado tarde, ¿sí? Va a tener que responder por sus obras. No verán venir el final, estarán como si nada, y cuando lo vean, wow, como una trampa. Inesperadamente, hermano, inesperadamente, no sabrán qué hacer. Cuando Jesús regrese con gran poder, cuando veamos los cielos abiertos y venga Jesús nuestro Señor, tu Señor y mi Señor, ¿sí? Que cuando venga con su poder y majestad para salvar al mundo, que no lo espera, hay muchos que no lo esperan, la gran mayoría de personas estarán comiendo, igual que en los tiempos de Noé, estarán comiendo y bebiendo, enfocada a su rutina diario. Voy a hacer ejercicio, voy al gimnasio, voy a caminar, voy al chisme, o sea, a su rutina diario, y no se acuerdan de Dios, sin conciencia de los tiempos peligrosos en que vivimos. Y estamos viviendo en tiempos peligrosos no precisamente por la maldad, sino que pronto vendrá el Señor, y ¿qué vamos a responder delante de Él? ¿A qué cuentas vamos a dar? Así como las personas en los tiempos de Noé, ellos estaban ignorando los mensajes de advertencia y rechazando los caminos justos de Dios. Hermano, lo que está pasando en el mundo, tanta violencia, lo que está pasando por la pandemia, por las pestes, son signos, ¿sí? de que viene un castigo. Son signos de que tenemos que enderezar nuestro camino. No esperes mañana, porque tal vez mañana no se acabe el mundo, no venga Jesús, pero a lo mejor se acaba tu vida y es lo mismo, porque ya no hay oportunidad. Necesitamos tener conciencia y enderezar nuestros caminos. Hermano, acuérdate como los tiempos de Noé. Por ahí yo te aconsejo que leas la Biblia, que veas desde el Génesis y veas esa historia del Génesis capítulo 6, ve esta historia de Noé, lo que estaba pasando ahí en ese momento, y cómo es posible que nuestro Dios diga que se arrepiente de haber creado al humano. Imagínate hasta dónde hemos fallado al Señor. Y actualmente el Señor dice lo mismo. Cuánta pornografía infantil hay, cuántos abortos, cuánta suciedad hay, cuántas tinieblas estamos haciendo, ¿sí? Y desgraciadamente nos ponemos del lado de Satanás, porque ya nos endulza la vista, los sentidos, y caemos en fornicación, adulterio, corrupción y de todo, hermano. Y nos hacemos a Dios a un lado. Y aguas, porque entonces vendrá la ira de Dios. La ira de Dios no es para los santos, no es para la gente luchona, cristiana, esa no es, ni el infierno no es para él. Para la gente que lucha todos los días por ser una mejor persona, tiene como herencia y como fin el cielo a un lado de Cristo Jesús, a un ladito, ¿sí? Pero hemos entendido otra cosa. En el pasado video vimos del sistema mundano, y mucha gente está anonadada con el sistema mundano. El poder, el dinero, el que tiene más es que el que vale más, y muchas cosas de ese sistema mundano que no nos lleva a nada. Esto que te estoy diciendo, hermano, es de vida y muerte. Pero ¿qué tenemos que hacer? Hay mucha violencia, hay mucha ignorancia, hay mucha apatía en las cosas de Dios. ¿Qué debo de hacer para estar delante de Dios digno, parado, ¿sí?
sintiéndome agradecido y alabando al Señor y saber que tengo una vida en Cristo Jesús. ¿Qué debo de hacer? Lucas 21, del 34 al 36 versículos, dice así: cuiden de ustedes mismos, cuiden de ustedes mismos. No sea que la vida depravada, las borracheras o las preocupaciones de este mundo los vuelvan interiormente torpes. Y ese día caiga, ¿qué día? El día de Dios, el día del juicio, el día de que venga Jesús. Y ese día caiga sobre ustedes de improviso, pues se cerrará una trampa, se cerrará como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Así caerá. O sea, no caerá, ya no vendrá el juicio, la venida de Cristo primero en Europa, luego en Asia, luego en América. No, al mismo tiempo caerá todo como una trampa. Y dice aquí la recomendación que viene de lo alto. Escucha, hermano, escucha, esto es vida o muerte. Por eso estén vigilando y orando en todo momento, para que se les conceda escapar de todo lo que debe suceder y estar de pie ante el Hijo del Hombre. Esa es palabra de Dios, hermano, y esa es una recomendación divina que tenemos que acatar, tenemos que llevar a cabo. Primera, estén vigilando. ¿Qué se llama estar vigilando? Significa que debo estar atento a las situaciones del mundo, a los acontecimientos, porque todas las profecías de Dios que te acabo de decir, y hay muchas, se van a cumplir. Hay que estar vigilando, atentos y orando en todo momento. Orar en todo momento significa no las 24 horas, porque tienes que trabajar, tienes que atender otras cosas, pero sí tienes que orar en los momentos especiales. Yo siempre te lo he dicho, en la mañana, al mediodía y en la noche. Y también cuando vas en el transporte al trabajo o vas manejando, pon una alabanza, platica con Dios, ora con Dios. Pero en el día dedícale al Señor un momento especial. Un momento, aunque sea 5 o 10 minutos, un momento en que tú te guardes en un cuarto, en un lugar donde no haya nadie. Y ahí le digas a Dios: Señor, aquí estoy, vengo ante ti, Señor. Gracias por el día, gracias por el trabajo, gracias por la jornada laboral, gracias, Señor, por el descanso, si es descanso, gracias por todo. Pero vengo aquí, Señor, para que me endereces mi vida. Ya no quiero ser igual. Cámbiame, Señor. Soy un pecador, ayúdame. Y empiezas a hablar con Dios, a tener un buen diálogo, una oración con Dios. Entonces a eso se le llama orar en todo momento. También cuando veas una desgracia con un hermano, ora por ese hermano. Cuando veas una noticia mala, ora por ese hermano. Que seas tú un cristiano comprometido, ¿sí? Que esté orando en todo momento. Puedes orar mentalmente, ¿sí? Si no puedes hablar, oralmente puedes orar pidiéndole a Dios: Señor, ayuda a ese hermano. Cuando pase una ambulancia, Señor, ayuda a esa emergencia, ayuda, Señor. Lo puedes hacer, hermano, lo puedes hacer, porque diario estás respirando en todo momento, estás viendo. Entonces sí podemos poner a Dios en nuestras vidas en todo momento. ¿Sí? Entonces hay que estar vigilando y orando en todo momento, para que Dios nos conceda librarnos de la ira de Él. Imagínate toda la ira que va a llegar. Si tú lees el Apocalipsis, a los impíos, a las personas malas, les va a caer toda la ira de Dios. Y va a ser tremendo, hermano. No hay la imaginación tan grande como para saber lo que va a venir en ese momento. Y los hijos de Dios serán arrebatados y llevados al cielo, ¿sí? Ahí donde vamos a encontrar primeramente Dios, ahí vamos a encontrar a Jesús, ahí vamos a estar. Y los demás van a recibir el castigo aquí en el mundo, los impíos, hermano, ¿sí? Entonces, para que Dios nos ayude a escapar de todo eso y estar estar de pie ante Jesús, de pie, ¿sí? Recibiendo la bienvenida de nuestro Señor Jesús al cielo, de
dándonos el Señor un abrazo, porque tú y yo hemos luchado, hermano, hemos sufrido, nos hemos preocupado, pero no nos debemos de separar de Dios. Y cuando lleguemos ante Dios de pie, vamos a llegar, Señor, hasta que se acabó, Señor, este martirio, y el Señor nos va a abrazar y nos va a dar esa fuerza, esa paz, esa alegría y gozo de que ya estamos en el cielo, que ya se acabó el sufrimiento, ya no va a haber hambre, sed, enfermedad, tristeza, lágrimas, ya no va a haber. Vamos a estar con nuestro pastor, nuestro Señor. Hermano, ¿a poco no vale la pena? Claro que sí. Súbete al arca, ¿sí? No la de Noé, pero tú súbete al arca de Dios, ¿sí? Y prepárate para el encuentro con Dios. Prepárate para el encuentro con Cristo. Prepara tu vida, prepara tus emociones, tus pensamientos. Confiesa tu pecado, haz oración, haz ayuno, hermano. Ayuno, eso le agrada a Dios. Prepárate. Como cuando vas a una boda, hermana y hermano, te digo a ti, tú vas a una boda, la planeas. Y si es de viaje, la gasolina, el coche o boleto del avión, qué te vas a poner, qué vas a vestir, qué zapatos, todo planeas bien. Y después de la boda vamos a ir allá, acá y ahí. Todo lo planeas bien. ¿A poco no? Ahora planea el encuentro con Dios. Planéalo. Porque sí lo vas a tener, eso es seguro. Vas a tener el encuentro con Dios. Cuando mueras vas a estar ahí, delante de Dios. O a lo mejor viene antes de que te mueras, vas a estar delante de Dios. Ese momento con Cristo nadie te lo va a quitar, ¿sí? Por eso, pero lo importante es estar de pie y que Dios nos diga, pásale, hijo, pásale a la gloria de Dios. Pero también tenemos que hacer algo. Tenemos que obedecer las leyes. Déjame decirte algo. La Biblia es un instructivo, son cartas de amor, la palabra de Dios, es algo para ti y para mí. Es algo divino. Ahora, si tú trabajas, en el trabajo que tú tengas, debes de tener, hay unas normas, hay unos manuales de trabajo, ¿sí? Hay un horario. Y sabes, ahí sí cumples. O es más, a veces medio cumples. En las normas de la casa, porque hay normas de llegar, o leyes de llegar temprano, comer a tal hora y todo. Hay normas también. Y hay que respetarlas. En la sociedad, hermano, el semáforo, el no hacer cosas en la calle indebidas. Hay leyes y las cumplimos y las tenemos que cumplir porque si no tenemos problemas. Entonces, si cumplimos esas normas que son del mundo, ¿por qué no cumplir las normas, los mandamientos de Dios? Ponte a pensar. ¿Por qué no cumplo las leyes de Dios? ¿Por qué no cumplo los mandatos de Dios? ¿Por qué no? ¿Porque no van de acuerdo a mis intereses? Porque, no creo en eso. Puedes poner muchos pretextos, pero lo que sí es cierto es que Dios es soberano y Dios tiene sus leyes, Dios tiene sus mandatos y los hace para encaminarnos, es una ayuda para nosotros para irnos por el buen camino. No, pues necesito dinero, voy a robar. Dios me dice, no lo hagas, y no lo hago y voy por el buen camino y Dios me bendice. Pero si no voy por ese camino, voy a caer en la cárcel y voy a pagar la desgracia. Entonces, Dios nos da esa ley. Yo te aconsejo qué debemos hacer, ya te lo estoy explicando, ¿sí? También tenemos que obedecer sus leyes. Obedecer como Noé, firme en la fe. Dios le dijo algo y no cuestionó. No dijo, pero ¿por qué? ¿Para qué? Yo no voy a poder hacer toda esa arca. ¿Qué va a pasar? No, Él lo hizo. Por eso, tú tienes que obedecer. No cuestiones a Dios. No, porque Él es sabio. Nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Él tiene varios caminos, infinidad de caminos, infinitos caminos para nosotros, para ir a la gloria y todo. Tú déjate llevar nada más, déjate llevar, pero no cuestiones. ¿Sí, hermano? Entonces, recuerda, la humanidad va a caer en esa trampa como en los tiempos de Noé.
vendrá el diluvio, vino el diluvio en aquel entonces, ahora vendrá ese juicio en fuego. ¿Y cómo estaremos? ¿Estaremos en gracia de Dios o estaremos en pecado y en vergüenza? Por favor, hermano, haz conciencia de cómo está tu vida. ¿Cómo está tu vida? Y te hablo a ti, cristiano. ¿Cómo está tu vida delante de Dios? Si tú estás haciendo algo indebido, confiesa tu pecado y enderézalo. Y escucha las citas bíblicas una vez más. El video, regrésalo y escucha las citas bíblicas que te acabo de hacer, que te acabo de leer. ¿Sí? Hay condenación, ¿sí? Hay juicio, ¿sí? Pero también hay amor, hay libertad, hay alegría en Cristo Jesús. Hermano, por favor, haz conciencia. Háblale de esto a tus seres queridos. No te quedes así nada más, o no te quedes pensando, bueno, lo hago luego, o luego lo estudio. No, estúdialo, porque tal vez mañana ya es demasiado tarde. ¿Sí? Tú sabes cómo está todo ahorita. Encomiéndate a Dios. Dios te ama, hermano, y Dios quiere lo mejor para ti y para mí. ¿Ok, hermano? Entonces espero que haya quedado bien el mensaje. Recuerda, ¿sí?, que advertencia, ¿sí? Aguas, porque vendrá todo como en los tiempos de Noé. Vamos a estar desprevenidos. No, hay que estar alerta, vigilando y en oración y ayuno. Hermano, pues espero que esta predicación te ayude en tu día diario. Por favor, por favor, suscríbete a mi canal Cristo Vive por Siempre, ¿sí? Comparte los videos, comparte estos videos a otras personas para que se suscriban, con el único propósito, hermano, de que les sirva estos videos para su fe, su día, para que me ayudes a compartir la palabra de Dios hasta allá, hasta donde Dios quiere. Hermano, pasa buenas noches, ¿sí? Paz y bien. Te mando un fuerte abrazo, tu hermano, tu carnal David. Aquí estaremos próximamente con una predicación más. Y recuerda, hermano, Dios te ama. Hasta entonces.